no fue Dios el culpable. Ahí lo tenéis. No fue Dios el culpable. No fue Dios. Entonces, si Dios no fue el culpable, ¿quién fue entonces? ¿El compañero de trabajo? ¿Quién fue el culpable? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tu mala elección? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Esa es la gran pregunta. Conocemos una historia, yo creo que toda la raza humana, ¿verdad?, de generación en generación, va conociendo, se introduce en esta historia, pues, de la creación de Adán y Eva. Cuando Dios le dio a Adán y a Eva los mandamientos y le dijo, mira, de todo lo que hay en el huerto del Edén puede comer, pero para que me tema, para que me obedezca, no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ciertamente el día que comieres de él morirás. No físicamente, sino espiritualmente. Digo esto como introducción porque desde que se rompió esa relación en el huerto del Edén, siempre el ser humano anda buscando un culpable. Amén. Nunca pues queremos, pues, qué sé yo, aceptar que nosotros somos los culpables o que nosotros fuimos el culpable, que no fue pues nuestros ancestros. Por supuesto que sí, amén, porque estamos hablando de una herencia espiritual, pero cada cual es responsable a sus actos, amén. Cada persona es responsable de lo que siembra, amén. Y todos sembramos cada día. De las palabras que salen de nuestras bocas, sembramos para bien o para mal. Pero no solamente sembramos hacia el exterior. Las palabras que hablamos, las palabras que conocemos, primeramente nos las engendramos a nosotros mismos. Amén. En otros vocablos más sencillos, nos las sembramos a nosotros mismos en nuestras entrañas. Y gloria a Dios, porque Dios es bueno. Porque desde que Dios creó a Adán y a Eva, pues le dio pues los preceptos divinos. No había Biblia escrita, no la había. Simplemente había lo suficiente para que el ser humano obedeciera a Dios y pusiera por obra, por práctica, la palabra que Dios le dio a los primeros seres humanos. Amén. Dios le dio el conocimiento del bien y del mal, punto, y se acabó. Cada ser humano sabe lo que es lo bueno y lo malo. Y sabemos que nuestra procedencia proviene ¿de quién? Del mono. Gloria a Dios por los monos. No, ¿verdad que no? Tenemos un ADN espiritual que procede de Dios, que no procede desde el huerto del Edén, sino que procede desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, Dios no tuvo la culpa de lo que le sucedió a Adán y a Eva. Y gloria a Dios por el libro de la ley. Gloria a Dios por la palabra viviente de Dios. Gloria a Dios porque el mismo Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos del verbo hecho carne, estamos hablando de la palabra viviente eterna de Dios, de su palabra. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que come mi carne nunca tendrá hambre jamás.
pero el que bebe mi sangre de igual manera jamás volverás a tener sed. Por eso la mujer samaritana, muy sabia, muy lista, hablando del conocimiento que Dios nos ha dado a los seres humanos, ¿verdad? El conocimiento de lo bueno y lo malo. Y esta mujer de Samaria le dijo: Señor, dame de esa agua viva para que yo jamás pues tenga sed. Y esto es así. Rápidamente vamos a ir al libro de Oseas. Oseas capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1. Oseas 4, versículo 1. En esta mañana, en este día, solamente vamos a leer este versículo bíblico. Y dice así la palabra de Dios: oíd palabra de Jehová, hijos míos, pueblo mío, aunque aquí dice hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Tremendo, ¿verdad? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perdóneme, pero quiero repetirlo de nuevo. Oí palabra de Israel en esta mañana, todo lo que estamos escuchando esta palabra, los que están en internet también. Hijos de Israel, porque Jehová contiende, o sea, Jehová está airado, Jehová está enojado. Amén. ¿Con quién? Con todos los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando no hay conocimiento de Dios en la tierra, la humanidad se corrompe. Cuando no hay ley en el hogar se corrompe. Cuando no hay un orden, cuando no hay estatutos en las empresas tarde o temprano vienen a la ruina. De igual manera con la iglesia, con el pueblo de Dios. Cuando en una iglesia local no hay mandamientos, no hay estatutos, no hay órdenes, pues tarde o temprano esa iglesia, como dicen los latinos, se va a pique. Yo no soy latino, yo era latino, ahora soy del cielo. Pero mientras esté aquí en este mundo soy latino. ¿No es así, David? Esto es así, es como en mi color. Si soy negro, soy negro. Aunque me pinte con pintura blanca, esto es así, esto no tiene vuelta. Ok, entonces, pues Dios nos ha dado herramientas eternas para que nosotros nos vayamos bien, para que nos conduzcamos conforme al propósito de Dios, para que caminemos conforme al propósito divino de Dios. Es un libro por excelencia, es un libro que no caduca, es un libro infalible, es un libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén, por favor? Y es la Biblia, la que todos conocemos. Y lo que tienen en casa, los que no son cristianos. Yo me recuerdo de mi abuela, ¿verdad? Que en aquellos años, ¿verdad? Voy a cumplir ahora 21 años. Pero hablando un poquito atrás, que ha llovido mucho, nunca se me olvida que mi abuela pues, era católico, yo era católico también, excepto romanos, soy dominicano. Pues ella siempre la leía y la tenía abierta. Y recuerdo de vez en cuando que le ponía un vaso de agua al lado de la Biblia. No recuerdo en qué parte estaba abierta, ¿verdad? Pero nunca me llevó a la curiosidad de leer. No, porque como yo era católico, pues sigo siendo católico, pero ahora católico universal cristiano. ¿Salgo corriendo o no? No, ¿verdad? Ok. Estudien, busquen ahí en el mataburro que ustedes tienen, el móvil, qué significa universal. Ok, muy bien. Entonces nunca me llevó pues esa curiosidad. Pero Dios nos ha dejado su palabra a nosotros los padres y los abuelos para que criemos bien a nuestros hijos. Aquí en este libro de la Biblia no dice, ¿verdad? Pues
tiene que tomar cerveza, tiene que tomar tu vino, una botella de vino de vez en cuando, ¿verdad? Delante de tus hijos, para que tus hijos pues sigan tus genealogía, ¿verdad? Moral, secular. Porque los hijos hacen lo que los padres hacen. No en todos los casos. No en todos los casos. Porque hay una herencia ahí, ¿verdad? Que está torcida desde el vientre, pues, de nuestra madre. Entonces, ¿qué sucede? Pues Dios nos ha dejado la Biblia para que nosotros, pues, obedezcamos su palabra. Y para que nos rijamos por ellas, para que nos vaya bien. ¿Qué es la Biblia? Ahí tienen un letreros, ¿qué es la Biblia? Al lado tienen otro, dice la doctrina de las Escrituras, ¿verdad? ¿Pero qué es la Biblia? La Biblia es ¿una qué? Confrontación. Ahí se lo van a poner rápidamente. La Biblia es una confrontación divina, ahí lo tenéis. Miren este libro. La Biblia es una confrontación divina, en el cual nos confronta cada día, continuamente. La Biblia es una confrontación divina. No le estoy haciendo publicidad a este libro porque no sé si el autor está vivo, no sé, o tendrá que pagarme, ¿verdad? Por esta cuña, ¿no es David, verdad? No sé dónde vive, ¿verdad? Ven, sube aquí para que lo pronuncie como yo soy tartamudo, ¿verdad? Pues si alguien lo quiere comprar, que es muy bueno. A ver. Graham Cook. Otra vez. Graham Cook. Ok. Me da 5 euros y yo le doy ahorita. Gloria al Señor. O sea, la palabra de Dios nos confronta continuamente. La palabra de Dios es un espejo en el cual uno puede ver nuestras entrañas espirituales. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos habla? ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios audiblemente? No diga amén, por favor. Es que yo hago la pregunta, que yo tengo esta manía de preguntar. Soy mucho de preguntar. Tendría que ser periodista, ¿verdad? Pero no fue así. Mejor pastor, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado audiblemente la voz de Dios? Nadie ha escuchado la voz de Dios. Ningún hombre jamás ha visto a Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios. Ay, pastor, pero cuando estaba Moisés, ¿verdad? En el monte Sinaí, dice, en ese viento apacible, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés, escóndete, ¿verdad? Y ahí sucesivamente, pero nadie, ningún ser humano ha visto a Dios. Ningún ser humano ha escuchado audible la voz de Dios. Dios habla. Sí. ¿De qué manera habla Dios? ¿O de qué manera Dios ha hablado a la humanidad? Muy listo, ¿verdad? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la palabra. En el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios y así sucesivamente hay conjugado, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos, ¿verdad? Esas palabras, muy buenas promesas, ¿verdad? Pues Dios por medio de Jesucristo y de su Santo Espíritu inspiró, le habló pues a los profetas. Luego vino Jesucristo, amén, con la palabra encarnada y le habló durante esos 3 años, ¿verdad? Al pueblo de Israel, conocemos la historia y de ahí en adelante, pues, ¿qué pasa? De igual manera, Dios por medio de Jesucristo y su Santo Espíritu, pues, le habló a los apóstoles, ¿para qué? Para escribir su palabra. O sea que cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a cada uno de nosotros por medio de su palabra.
Por ello la importancia de leer las palabras escritas, o sea, en hojas naturalmente, es muy importante. No que no tenga el valor, pues que uno la tenga en el móvil, en la tabla, en el ordenador. No, tiene su valor por igual y la puede leer donde quiera que vaya y que tenga el tiempo para leerla. Por supuesto que sí. Pero es de suma importancia que cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, leamos la palabra de Dios, que nos paremos por un momento a leer su palabra en casa, en un momento, qué sé yo, de tranquilidad, en el cual uno pueda discernir la voz de Dios por medio de su palabra. Y aquí en Oseas sigue diciendo, mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Por eso el tema de hoy, Dios no fue el culpable. Dios no es el culpable de que a nosotros, de que a ti te fue mal o te esté yendo mal por las malas decisiones. ¿Saben por qué nos va mal? ¿O saben por qué nos ha ido mal? Porque leemos la palabra. Ahora de este lado. No como una confrontación divina en el cual nos confronta a nosotros, sino como un libro normal. Muy buenos días. Mi nombre es Pedro Rodríguez y soy de todas las nacionalidades. Y de ustedes también, pues, ciudadano del cielo. Amén. Dígame, por favor, aunque sea bajito ahí, gloria al Señor. Que cambien la cara. Entonces, el problema está cuando tomamos por costumbre de leer la Biblia como un libro normal. O cuando leemos la Biblia por costumbre o por enseñanza o por religiosidad. Cuando leemos la palabra de Dios de esta manera, no sucede nada en nuestro interior. Wow. Pues puede decir, pero si tengo tantos años X, he hecho el discipulado, estoy estudiando teología, estoy en el instituto bíblico y que no veo que avanza, no veo que avanzo. ¿Por qué? Porque la Biblia, escúchelo bien, la Biblia no se lee con el conocimiento. La Biblia, la palabra de Dios, no se lee con el entendimiento. La palabra de Dios se lee con el corazón. La palabra de Dios se lee con el corazón. La palabra de Dios se lee con el alma. La palabra de Dios se lee con nuestro espíritu interior, con ese deseo, con ese anhelo, con ese hambre. Entonces, cuando el creyente lee la palabra de Dios con esta magnitud, con esta hambre de que Dios le hable, déjeme decirle, algo sucede en nuestro interior. Y ahí es cuando el Espíritu Santo dice, esto es lo que yo estaba esperando, mi sierva, mi siervo. Esto era que lea mi palabra pues con un propósito, porque leemos la palabra de Dios muchas veces sin propósito, sin costumbre. Sí, a veces sí, perdón, retrocedo. Uno dice, voy a leer el libro de Juan por decir algo de San Juan. La meta para este mes, leerme un libro y comenzamos ahí a leer el libro. Un capítulo va, otro viene y pasa. ¿Qué sucede? Pues no sucede nada. ¿Y saben cómo se le llama esto? Pérdida de tiempo. Pastor, algo se me queda, yo voy recordando. Pérdida de tiempo. Si usted no está de acuerdo conmigo, la comisaría está cerca, póngame una denuncia. Vaya, pongamos denuncia, pero esa es la verdad. Porque si leemos la palabra de Dios con X propósito y no con el propósito de que mis ataduras, de que mis cadenas se rompan, sino es con el propósito de que el viejo hombre muera, ¿de qué vale la pena congregarse? ¿De qué vale la pena el vestido largo? ¿De qué vale la pena, qué sé yo, el sacrificio de estar en la iglesia con el frío, con el calor? Y perdóneme, ¿de qué vale la pena orar y ayunar? Estoy metiendo un poquito más profundo. El Señor conoce mi corazón. Por supuesto que sí.
Pero si no, ¿sabe una cosa? En la época de Oseas, pues cuando escribió el libro, anteriormente el pueblo de Israel era prosperado. Estaban en popa económicamente. Amén. Cuando hay buen empleo, cuando hay muchas horas extras, o cuando hay mucho recibo que pagar, nuestra mente es posible. Si no hemos tenido un encuentro con la palabra, si no hemos tenido un encuentro con el Cristo vivo, aunque leamos la palabra, nosotros no estamos en la palabra de Dios. Andamos en otras ondas, en la onda económica. Y ahí pues vamos menguando espiritualmente y se va olvidando la palabra de Dios. ¿Me entiende? Porque nuestra mente y nuestro corazón, nuestras entrañas espirituales pues están en otra cosa. Y por eso dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ahí cuando tomamos malas decisiones. Todas las cosas que nos suceden, amar, es porque no estamos bien con el Señor, no caminamos conforme a la palabra de Dios. Y déjeme decirle, Cristo no es nuestro capitán. La palabra de Dios no es la confrontación divina en el cual nos confronta a nosotros. Que no. Que no. Queremos ser prosperados económicamente de 3 y 4 millones. Amén. Hey, Juanitos y Juanitas. Ahí sí todo. Amén. O sea, hablando en sentido general. Amén. La prosperidad más grande está aquí, en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque todo se queda en este mundo. Se queda la casa, se queda el barco, el coche, la tierra, se queda. Y si tiene más de un hijo, se matan uno con otro por la herencia. Y al poco tiempo se la funden, porque no le costó nada. Que esto es así, que esto no tiene historia. Entonces, pues para que tomemos buenas decisiones, para que nos vaya bien espiritualmente, pues comencemos a leer y a estudiar la palabra de Dios con el propósito y el fin de que nosotros comencemos a cambiar y a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo están? Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Nos vemos en el próximo capítulo, en el mismo canal y a la misma hora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, no fue ni es tu culpa. La culpa es nuestra por no escudriñar tu palabra con el corazón y por no buscar tu rostro y por no tener una confrontación divina con tu palabra. Evadimos, seguimos año tras año y nuestras vidas no prosperan espiritualmente. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, mi Dios, haga carne esta palabra en nuestros corazones. Y que por tu palabra, Señor, crezcamos cada día, Señor, mi Dios. Gracias te damos, Padres, en el nombre de Jesús. Amén y amén.